Bueno, muy bien, doctores, yo creo que podemos observar aquí. Ok, ahí está. Dirige tu. Acércate. Ahí está. Aquí estábamos viendo el piso anterior de la base del cráneo. Esto que observamos aquí es el límite anterior. Es la escama del hueso frontal. Aquí podemos ver el límite posterior del piso anterior, que ya dijimos que es la cresta esfenoidal, ¿verdad? Está formada por el ala menor del esfenoides. Esta apófisis se llama apófisis clinoides anterior. Este agujero que está aquí en la base del ala menor del esfenoides se llama agujero óptico. Este surco o canal que se distribuye de un agujero óptico a otro agujero óptico es el canal óptico o canal prequiasmático. Aquí vemos el agujero óptico contralateral, ahí está, y la clinoides anterior del otro lado. Aquí vemos la cresta esfenoidal del lado izquierdo. Todo lo que tenemos aquí es el piso anterior de la base del cráneo. Esta escama que vemos aquí es la porción orbitaria del hueso frontal. Esta escotadura que queda entre las dos escamas y que aloja al hueso etmoides se le denomina escotadura etmoidal. Escotadura etmoidal. Y esta parte que vemos aquí es la lámina horizontal o lámina cribiforme del etmoides, y tiene en la parte central la crista galli, que es una apófisis en forma de cresta de gallo que parte de la línea media de la lámina horizontal del etmoides o la lámina cribosa del etmoides. ¿Okay? A cada lado observamos los agujeros cribosos de esta lámina, y aunque no se observan aquí, esta es la localización habitual de los agujeros etmoidales anterior y posterior de un lado y anterior y posterior del otro lado. La diferencia entre los agujeros cribosos y los agujeros etmoidales es que los agujeros etmoidales habíamos dicho que comunican con la órbita, y los agujeros cribosos van a comunicar con la cavidad nasal. ¿Ok? Esta parte de aquí, este plano que se localiza entre las dos alas del esfenoides, las alas menores, se llama plano esfenoidal o yugum esfenoidal. Vamos a repasar los agujeros que se encuentran aquí. Este es el agujero ciego entre la cresta occipital interna y la cresta de gallo o crista galli. ¿Qué estructura pasa por ahí, doctores? La vena emisaria nasal, que suele obliterarse al nacimiento y persiste solamente en el 1% de la población. ¿Qué pasa por los agujeros cribosos de la lámina horizontal? Filetes nerviosos del nervio olfatorio, muy bien. ¿Qué pasa por los agujeros etmoidales anterior y posterior? Vasos y nervios etmoidales anteriores y posteriores, ¿verdad? Y aquí tenemos el agujero óptico, y se continúa hacia la órbita con el conducto óptico. ¿Qué estructuras pasan por ahí? El nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿verdad? Muy bien. Estas dos estructuras, el nervio óptico sale de la órbita, que está aquí, y ahí vemos el agujero óptico. ¿Ven? Este es el agujero óptico, y esta sería la fisura orbitaria superior. Entonces por aquí sale de la órbita hacia la cavidad intracraneal, el piso anterior, el nervio óptico, y entra a la órbita la arteria oftálmica, ¿verdad? Muy bien. Aquí podemos observar, magnifica un poco más, ¿no? ¿Más? Perdón, al contrario, hazla más pequeña, para que se pueda ver mejor el piso. Ándale. Yo creo que ese tamaño está bien, ¿eh? Sí. Ahí está bien. Ahí lo estamos viendo mejor. Ok, ahora vamos a analizar el piso medio. El piso medio va desde la cresta del esfenoides, la clinoides anterior, el tubérculo celar, que es este, y la cresta esfenoidal del otro lado, hasta la cresta petrosa. Esta es la cresta de la porción petrosa del hueso temporal. Este es el dorso de la silla turca, y estas clinoides o estas apófisis se llaman apófisis clinoides posteriores. En ocasiones suelen verse apófisis clinoides medias aquí, a cada lado del tubérculo de la silla turca.
Podemos observar el cuerpo del esfenoides aquí, podemos observar el ala mayor del esfenoides aquí, acá la escama del temporal y aquí la cara antero superior de la porción petrosa o de la pirámide petrosa del hueso temporal. ¿Qué estructuras observamos aquí? Bueno, encontramos aquí en el cuerpo de la silla turca el tubérculo de la silla turca, la silla turca propiamente dicha o la fosa celar, el tubérculo de la silla turca. A cada lado vamos a encontrar este surco que se llama surco carotidio, surco carotidio. Aquí observamos el ala mayor del esfenoides. Aquí observamos el surco o los surcos que se originan del agujero espinoso que es este, de la arteria meningia media, tanto de un lado como del otro lado. Aquí lo podemos observar. Esta sería la escama del hueso temporal y esta es la porción petrosa del hueso temporal. Los defectos que vemos aquí, bueno, vemos las eminencias mamilares que se forman aquí también en el piso medio, son menos evidentes que en el piso anterior, pero también son producidas por las circunvoluciones cerebrales del lóbulo temporal aquí y acá del lóbulo frontal. Aquí podemos observar una serie de agujeros que los mencionan como en forma de semiluna y aquí lo podemos observar. Este es uno, es la hendidura esfenoidal. Este es el otro, que es el agujero redondo mayor. Luego vamos a voltear así un poquito nuestro modelo. Este es el agujero oval y aquí está el agujero espinoso. Las estructuras que cruzan estos agujeros: por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal cruzan el tercer nervio craneano, que es el oculomotor, el cuarto nervio craneano patético y el abducen o sexto nervio craneano. Además pasa otra estructura nerviosa aquí también, facial. La primera rama del trigémino y la vena oftálmica superior, ¿verdad? Por el agujero redondo mayor, ¿qué estructura pasa? La rama maxilar o rama B2 del nervio trigémino. Por el agujero oval, la rama B3 del nervio trigémino, que es la rama mandibular, el petroso menor y la arteria meningia accesoria. Y aquí está, miren, el agujero espinoso. ¿Qué estructura pasa por el agujero espinoso? Arteria meningia media, así es. Y la rama meningia de la tercera rama del trigémino también, que regresa hacia el cráneo para inervar la dura madre. Aquí vemos el surco para la arteria meningia. Vean en la cara exocraneal de la base del cráneo, aquí en la cara exocraneal de la base del cráneo de este nivel, esta espina que se forma aquí es una pequeña apófisis del ala mayor del esfenoides. Esa pequeña apófisis se llama espina del esfenoides. Esa es la razón por la que el agujero que está aquí se le llama agujero espinoso o redondo menor. Aquí vemos la cara exocraneal de la base del cráneo y podemos observar el agujero oval y el agujero espinoso. Y aquí medialmente el agujero rasgado anterior, lo podemos observar ahí. Ahí está, el agujero rasgado anterior, ¿verdad? Regresamos a la cara endocraneal de la base del cráneo. Y podemos observar aquí el agujero rasgado anterior. Ese agujero rasgado anterior también se le conoce con el nombre de agujero lacerum o lacerado. Acá está el otro lado. Vean cómo el agujero lacerum está formado o está localizado entre varias estructuras óseas, entre el cuerpo del esfenoides, la porción basilar del hueso occipital, el ala mayor del esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal. Aquí en este espacio que queda de entre estas estructuras que acabamos de mencionar, queda nuestro agujero rasgado anterior. Mira, aquí lo podemos observar muy bien y ya entendemos por qué se le denomina rasgado, ¿verdad? No lo cruza ninguna estructura, normalmente está tapizado por cartílago, pero sí se puede asomar por ahí la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, antes de pasar al canal carotidio que está aquí en el seno cavernoso, va a salir por este agujero
originándose desde la porción petrosa del hueso temporal, donde hay un conducto que se llama conducto carotidio, que estaría por dentro de esta porción, sale aquí y luego se dirige hacia el canal carotidio que está en cada uno de los senos cavernosos que vemos aquí. Muy bien, aquí podemos ver una pequeña fosa. Esta fosa que está aquí en la punta o en el vértice de la pirámide petrosa, en la cara antero superior, podemos observar esta fosa. Esta fosa se le llama fosa de Gasser o fosa trigeminal. Fosa de Gasser o fosa trigeminal. Aquí podemos observar la eminencia arcuata y un poquito más lateralmente el tegmen tímpani, que corresponde a la cavidad timpánica. La eminencia arcuata ya habíamos dicho que es una prominencia ósea que se encuentra en la parte superior de la porción petrosa del hueso temporal y que se relaciona en la configuración interna de este hueso con el conducto semicircular superior. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí vemos unos surcos pequeños que se dirigen en la cara anterosuperior del hueso temporal de la porción petrosa, que se dirigen al foramen lacerum o lacerado. Estos surcos y el hiato son para los nervios petrosos, se llaman surcos petrosos. Muy bien, vamos a repasar el piso posterior de la base del cráneo, que aquí podemos observar. Muy bien. Ahí está. El piso posterior, su límite anterior es la cresta petrosa que vemos aquí, el dorso de la silla turca y la cresta petrosa del otro lado. Y este límite posterior pues es la escama del hueso occipital, la escama del hueso occipital. Las estructuras óseas que contiene este piso posterior de la base del cráneo es el hueso occipital y parte de la porción petrosa del hueso temporal y parte de la porción mastoidea del hueso temporal que aquí podemos observar. Vamos a ir describiendo las estructuras que vemos aquí desde adelante hacia atrás. Aquí en la línea media vamos a encontrar el tubérculo el dorso de la silla turca, la lámina cuadrilátera del cuerpo del esfenoides, la porción basilar del hueso occipital, y a este declive que se encuentra aquí en la cara endocraneal de la porción basilar del hueso occipital se le denomina clivus. Aquí tendríamos nuestro punto conocido con el nombre de basio. Aquí tenemos la masa lateral de nuestro hueso occipital a cada lado del agujero magno, y en la parte posterior podemos observar la escama del hueso occipital. Aquí tenemos el basio y podemos observar aquí en la masa lateral, si lo dirigimos así, el conducto del hipogloso o agujero precondilio, porque sale delante del cóndilo. Aquí lo podemos observar. Este es el cóndilo occipital. Sígueme, por favor. Este es el cóndilo occipital y aquí vemos el agujero del hipogloso o conducto precondilio. Para diferenciarlo del conducto retrocondilio o simplemente condilio, ese está atrás, es el agujero condilio, así se le conoce, y ese es el precondilio o conducto del hipogloso. Aquí está el cóndilo del occipital. Este cóndilo se va a articular con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Aquí vemos el agujero magno, el basio y el opistion. Muy bien. Seguimos con la cara endocraneal de la base del cráneo. Aquí podemos observar esta cresta que se encuentra aquí, que es menos marcada que la cresta frontal interna. Esta cresta se llama cresta occipital interna, la cual se origina desde un punto prominente que se llama protuberancia occipital interna, para diferenciarla de la protuberancia occipital externa que vemos acá. Ok. Esta cresta occipital interna va a tener dos pequeñas crestas a cada lado del agujero magno. Aquí vemos las crestas que se dirigen a cada lado de los labios del agujero magno. De la protuberancia occipital interna vamos a ver dos surcos. Aquí los podemos observar. Es el surco para el seno transverso. Aquí está uno. Lateral. Perdón, sí, seno transverso o lateral. Y hacia arriba vamos a ver una cresta que se divide para formar un surco.
Este surco se le llama surco sagital porque va a alojar al seno sagital superior. Y así es como se forma una estructura en forma de cruz. Aquí, no sé si se logra observar. Aquí están los surcos laterales, la cresta occipital y el surco sagital forman una estructura en forma de cruz y nos definen 4 fosas, 2 fosas inferiores del hueso occipital que se llaman fosas cerebelosas y 2 fosas superiores que se llaman fosas cerebrales. Aquí en las fosas cerebelosas obviamente se alojan los hemisferios cerebelosos y aquí en las fosas cerebrales se alojan los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales. El surco lateral se continúa con este surco en la porción mastoidea del hueso temporal. Este surco se le llama surco sigmoideo porque pasa por ahí el seno sigmoides. Y ese surco va a continuarse hasta este agujero que está aquí. Este agujero se llama agujero rasgado posterior o agujero yugular. Este agujero yugular está formado entre la porción petrosa del hueso temporal y la masa lateral del hueso occipital. Aquí lo vemos. Y ahí es donde desemboca el seno sigmoideo. Y se va a originar aquí la vena yugular interna, la cual se va a dirigir hacia el cuello. Aquí vemos ese mismo agujero. Aquí estamos viendo ese mismo agujero rasgado entre la porción petrosa del hueso temporal y la masa lateral del hueso occipital. Aquí podemos observar también el agujero carotidio que está aquí, el agujero redondo, el agujero oval y el agujero espinoso. Este agujero que está aquí es el agujero estilomastoideo entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides del hueso temporal. Y medial a este el agujero rasgado posterior o lacero. Los condilios que ya hemos mencionado, el del hipogloso que está aquí adelante y el condilio posterior o simplemente condilio. Muy bien. Aquí en la cara póstero superior de la pirámide petrosa observamos este agujero, este conducto. Ese conducto se llama conducto auditivo interno. ¿Qué estructuras pasan por los agujeros que acabamos de mencionar? El nervio vestíbulo coclear, el nervio facial, el nervio intermediario de Rysberg y la arteria laberíntica, ¿verdad? O timpánica interna también se le denomina. Aquí vemos el surco para el seno petroso superior y aquí vemos el surco para el seno petroso inferior. Ambos senos van a venirse del seno cavernoso que está aquí. Aquí está el surco para el seno petroso superior y aquí está el surco para el seno petroso inferior. Vean cómo este surco, el superior, se dirige hacia el seno sigmoideo y el seno petroso inferior, el surco se dirige hacia la vena yugular interna que estaría aquí, originándose. ¿Qué estructuras pasan por el agujero rasgado posterior? El noveno nervio craneal, ¿cuál es? Glosofaringio. El décimo, ¿cuál es? Vago, neumogástrico. El onceavo, ¿cuál es? El accesorio. Muy bien. ¿Qué otra estructura pasa por aquí? La vena yugular interna. Ahí llega el seno sigmoideo y llega también el seno petroso inferior. El seno petroso inferior. Todas esas estructuras van a pasar por aquí o se van a relacionar con este foramen. ¿Qué estructura pasa por el conducto precondilio? El nervio hipogloso, por eso se llama conducto del hipogloso. ¿Qué estructuras pasan por aquí, por el agujero magno? A ver, vamos a empezar por las estructuras más relevantes, ¿no? Primero pasa ahí la unión bulbo-medular, ¿verdad? Por aquí pasa el bulbo raquídeo y se va a convertir en médula espinal por debajo de este agujero magno. El límite entre el bulbo raquídeo y la médula espinal es la decusación, el borde inferior de la decusación de las pirámides, de la decusación piramidal, que coincide en ocasiones con el borde inferior del agujero magno o con el borde superior de la primera vértebra cervical.
Ese es el agujero magno. Muy bien, aparte de eso, la cubierta. ¿Cuál es la cubierta de esto? Pues las meninges, ¿verdad? La dura madre, la aracnoides y la pia madre. También van a pasar por aquí arterias muy importantes. Las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales vienen desde la arteria subclavia y se van a introducir aquí al cráneo para formar el eje circulatorio vértebro-basilar, porque se van a unir las dos aquí enfrente a la unión bulbomedular para formar el tronco basilar. Entonces pasan las dos arterias vertebrales. Salen de aquí también las arterias espinales posteriores, que son dos, y la espinal anterior y las arterias espinales posteriores. Y también entra por esta estructura, por este foramen magno, la raíz espinal. ¿De qué nervio? Del onceavo, del accesorio. El nervio accesorio tiene dos raíces, ya lo habíamos comentado, una raíz espinal y una raíz craneal que nace del bulbo raquídeo. La raíz espinal se origina en la médula cervical, que estaría por debajo del agujero magno. Entonces esa raíz espinal entra al foramen magno y se une con la raíz craneal que nace del bulbo raquídeo, y ambas raíces van a salir por el conducto llamado foramen rasgado posterior o yugular. Por eso el onceavo nervio craneano lo mencionamos en el agujero magno y lo mencionamos en el agujero rasgado posterior. ¿Se entendió? Bueno, finalmente pues vemos las fosas cerebelosas y las fosas cerebrales, que ya habíamos mencionado con anterioridad, y aquí vemos un agujero, el último que nos falta o nos faltaba. Ese es el agujero que se llama agujero mastoideo. Es el agujero mastoideo que se origina en la cara exocraneal de la base del cráneo. Aquí lo vemos, miren, en la porción mastoidea del hueso temporal. Aquí está el agujero mastoideo, que pasa una vena nisaria mastoidea hacia el seno sigmoideo. Para nosotros como neurocirujanos es muy importante conocer estas estructuras, porque al hacer un abordaje quirúrgico, nosotros al hacer la craneotomía ya sabemos qué estructuras neurovasculares vamos a encontrarnos aquí en cada uno de estos defectos, en cada una de estas fosas. Todas estas referencias anatómicas que acabamos de mencionar para nosotros es muy importante para documentar y pronosticar el daño a nervios craneanos por fracturas de la base del cráneo, el daño a estructuras vasculares, arterias o venas por fracturas o lesiones de la base del cráneo. Es muy común el traumatismo craneoencefálico para nosotros como neurocirujanos. Es muy frecuente, es la causa número 1 de atención neuroquirúrgica en los servicios de urgencias de cualquier hospital de segundo nivel. Nuestra patología más común es el traumatismo craneoencefálico. Dependiendo de la severidad y del tipo de traumatismo craneoencefálico, se van a lesionar estas estructuras neurovasculares que están en la base anterior o en el piso medio o en el piso posterior de la base del cráneo. Y para nosotros es importante saber documentarlas, saber tratarlas también y saber pronosticar su daño y saber qué secuelas le van a quedar a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos